Bueno, un saludo para todos los que nos están acompañando en esta conexión de hoy, en esta noche, en nuestro estudio virtual del Evangelio de Juan. En el día de hoy vamos a ver el capítulo 2, los versículos concernientes desde el 12 al 25, los cuales nos están hablando acerca de la purificación del templo. Jesús purifica el templo. Entonces, yo quiero hablar con ustedes en este día de la purificación del templo, pero esto lo vamos a partir en dos entregas. Hoy vamos a estar casi hasta el versículo 17 y luego vamos mañana a ver a partir del versículo 18. ¿Listo? Entonces, para iniciar, yo los quiero invitar a que hagamos una oración y yo quiero invitar a Liz Nieto que nos colabore o nos invite a orar en este tiempo. Claro, bueno, amado Padre, te damos gracias, Señor, por ese día, papá, y por esa oportunidad que nos da, Señor, de aprender más de tu palabra. Yo te pido, Padre, que estés tú preparando nuestros corazones, Señor, para escuchar tu palabra, para escucharla, mi Dios, para que tu verdad sea escrita en nuestros corazones, pero sobre todo, Padre, para que tú renueves nuestra mente y que esa palabra sea llevada, Señor, de una manera incorruptible. Sobre todo, Padre, que se está utilizando la vida de Mauricio, papá, a la hora de hablar de tu palabra como esa lumbrera en nuestro camino, pero sobre todo, Señor, que nos revela quién eres tú, el que era, el que es, el que ha de venir, tú, Jehová de los ejércitos, y tú, nuestro Señor Jesús. Te pedimos, Padre, por cada una de esas personas que se conecta y por las que lo escuchará a través de nuestros audios en nuestro canal. Te alabamos y te bendecimos y es en el nombre de Jesús que te hemos orado. Amén y amén. Amén. Bueno, yo los invito a que tengamos la Biblia a la mano, tengamos Biblia en mano, y vamos entonces todos a hacer una lectura de los versículos que hoy vamos a tener para que nos ubiquemos. Y entonces la palabra de Dios dice lo siguiente. Yo la leo en Reina Valera 1960. Dice lo siguiente, versículo 12, capítulo 2. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Bueno, entonces aquí eh, iniciamos nuestro recorrido o nuestra exposición de este capítulo 2 a partir del versículo 2. Aquí lo que estamos viendo primeramente nos dice es que ayer terminamos con el primer milagro de Jesús, las bodas de Caná, donde él convirtió el agua en vino. Así que de Caná de Galilea partieron de las bodas donde el Señor había hecho su primera manifestación de lo que hablamos en el día de ayer. Y recordemos que esta manifestación fue a un grupo pequeño, ya que Caná de Galilea no era una ciudad muy grande o muy concurrida. Y de allí de Caná de Galilea descendieron a Capernaum. Y digo descendieron porque recuerde
que Caná de Galilea queda como en una montañita. Vuelvo y digo, los que han ido con otros a peregrinación y a los que tengan más adelante la oportunidad, sería maravilloso. Nazaret queda bien arriba, luego bajando se encuentra uno con Caná de Galilea y uno tiene que seguir bajando hasta el lago de la Galilea, porque queda ahí cerca, y ahí entonces es donde queda Capernaum. Y Capernaum, hoy tenemos que recordar que fue una ciudad muy importante en el ministerio público del Señor, ya que él la convirtió como en una base donde él predicaba, y más adelante hablaremos entonces de Capernaum. El Señor entonces, dice la palabra de Dios, lo que estamos leyendo en el día de hoy, descendió desde Caná de Galilea, descendió con con sus discípulos y con su madre. Y ojo que esta es la última referencia que el Evangelio hace de María hasta la semana de pasión. María desaparece completamente aquí en el Evangelio de Juan. María no tiene un papel protagónico. El papel protagónico de María fue el tener a Cristo, pero todo ilumina y apunta a Cristo Jesús. María vuelve a aparecer en la semana de pasión también junto al camino en la vía dolorosa y allí a los pies de la cruz. Así que entonces bajó Jesús con su madre, y aquí dice otra cosa bien importante, y bajó con sus hermanos. Sí, señores, hemos leído bien, con los hermanos. Jesús, ayer hablamos que de pronto Jesús había hecho algún milagro en la casa, en su casa, pero veíamos que no, y que aún dice que sus hermanos no creían en él. Tenemos nosotros que quitarnos de la mente algo que nos han enseñado en el pensar de que Jesús no tuvo hermanos porque María siempre fue virgen y no tuvo más hijos, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que entender que aquí es hermanos, no es que sean primos, porque si fueran primos, pues se hubiera escrito que bajó con los primos. No eran familiares lejanos, no, eran hermanos de Jesús y bajaron con su madre. La Biblia nos cuenta, si usted y yo nos vamos a la palabra de Dios, en Mateo 1:25, donde nos habla lo siguiente, nueva versión internacional, dice, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Aquí están hablando de José y de María. José y María tuvieron relaciones, ¿sí? Tuvieron hijos, solamente que en la forma en como ella concibió a Jesús fue una forma virginal, porque fue por el Espíritu Santo de Dios. También en Lucas 2, en el versículo 7, nos dice, y dio a luz a su hijo primogénito, el primogénito de María, y lo envolvió en pañales y lo acostó en pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Nos habla de su hijo primogénito, o sea, del primero, sino también de pronto nos hubiera dicho que dio a luz su único hijo, pero nos está hablando del primero de varios que tuvo también. Así que entonces, siguiendo en lo que estamos leyendo en el día de hoy, nos dice que la estadía en Capernaum no fue muy larga. Mire lo que dice el versículo. Y estuvieron allí no muchos días, porque se acercaba la fiesta de la Pascua. Y este es el primer stop o la primera profundización que vamos a hacer en el día de hoy. ¿Qué era la fiesta de los judíos? ¿Qué era la fiesta de la Pascua? ¿Qué era esto? ¿Qué se celebraba en esta fiesta de la Pascua de los judíos? Entonces nos tenemos que remontar al Antiguo Testamento, en Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba en cautiverio en Egipto. Si usted se va por allá en Éxodo 5, 6, 7, 8, 9, ¿cierto? Por ahí vamos a leer esa historia, pero si nos vamos a Éxodo 12, vamos a hablar acerca de lo que fue la primera Pascua.
Aquí entonces se celebra el momento histórico en que Dios libera del yugo de la esclavitud al pueblo que estaba sometido en Egipto, Éxodo 12, y que en una noche Dios les ordena sacrificar un cordero. Recordemos que sacrificaron un cordero y con la sangre de este cordero pintaron los marcos o los dinteles de las puertas de su casa para que cuando pasara el ángel de muerte viera que esa casa estaba cubierta por esa sangre y ninguno de los primogénitos del pueblo de Dios muriera, ¿cierto? O sea que esa noche el pueblo de Israel vio cómo el Señor los protegió con solo ver la sangre en los dinteles de su casa. Esta noche también en lo de la Pascua, Israel tuvo una comida especial determinada por Dios, donde comían de la carne del cordero que habían sacrificado, de la cual habían utilizado la sangre para pintar sus dinteles. Y de este modo fue estipulado que esta fiesta se tenía que celebrar anualmente durante todo lo de ahí en adelante. O sea, era algo ya que se estandarizaba de ahí en adelante para que nunca se les olvidara que el Señor los había sacado de yugo y opresión. La fiesta de la Pascua es una unión de dos fiestas. Primero, la comida pascual. Y segundo, hay otra fiesta que también se llama la fiesta de los panes sin levadura. La podemos ver en Lucas 22:1, pero también la podemos ver nosotros en Éxodo 12, donde nos habla de esto. Esto de las fiestas de los panes sin levadura era una fiesta que duraba 7 días. Y esta festividad es lo que el apóstol, aquí Juan, nos está llamando la Pascua de los judíos. Una fiesta que dura 7 días. A esta fiesta, entonces, ¿quiénes estaban asistiendo? Yo les estuve narrando qué era la Pascua en la época de Éxodo 12. Luego, con el templo, ¿cierto? Todos tenían que ir a buscar de Dios en el templo, a Jerusalén. Entonces, esta fiesta asistían todos los hombres judíos mayores de 12 años. Así que Jerusalén se convertía en una ciudad con una muy alta afluencia de personas. A través de diferentes estudios se ha calculado que Jerusalén, normalmente la población que vivía en Jerusalén era una población entre 100 a 300,000 habitantes, pero con esta fiesta de las Pascuas se multiplicaban y llegaban, dicen algunos, a cerca de 1 millón de personas para celebrar esta fiesta. Pero hay un dato de un historiador que cuando uno va a Israel, muchos de los datos que le arrojan a el guía a uno es de parte de este historiador y se llama Josefo. Este es un historiador judío de la época y él va mucho más lejos. Él dice que para la fiesta de la Pascua, normalmente Jerusalén llegaba a recibir hasta 2,7 millones de personas. O sea, eso era una cosa impresionante. Ahora entonces dirijamos nuestra mirada al lugar central de esa semana, de la fiesta en Jerusalén. ¿Y qué era el lugar central? Pues el templo. Ellos todos recurrían era a Jerusalén porque allí estaba el templo que había construido Salomón, que lo había dejado ya todo listo su padre David. Las personas venían a presentar su sacrificio al templo. Nuevamente, si nosotros citamos a Josefo, que es el historiador judío de la época, dice que en esta semana los sacrificios se multiplicaban por 10 de lo que normalmente se hacía. Y el mismo historiador nos cuenta que en esa mera semana se presentaban más de 250,000 sacrificios, algo que es difícil de imaginar en nuestra mente. Imagínense sacrificando 250,000 animales. Usted se imagina el trabajo tan tremendo allí en el templo, el sangrerío que corría por todos lados, los sacerdotes, mejor dicho, trabajando hasta que ya no más para poder entonces
cumplir todo lo que decía la ley. Ahora, Juan nos cuenta, el apóstol Juan nos cuenta que Jesús vino a esta fiesta, tal como lo hizo cuando él tenía 12 años. Recuerde que Juan nos cuenta el evangelio de una forma muy peculiar, y es que Juan nos coloca a Jesús a entrar y a salir de Jerusalén varias veces. Esta es la primera entrada que Juan nos está mostrando de que Jesús va a Jerusalén. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, solamente nos muestran a Jesús en Jerusalén en la semana de pasión. Es algo ascendente, como lo he dicho, que arranca en la Galilea, va camino hacia Jerusalén y la semana de pasión. Eso es como la estructura de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Pero Juan nos cuenta que Jesús entra y sale muchas veces de Jerusalén. Esta es una de ellas. Y Juan nos habla de que Jesús fue a esta fiesta como lo hizo cuando él tenía 12 años. ¿Nos acordamos de esa historia? Pues esa historia está en Lucas 2, en el versículo 40 y 42. Y dice la palabra de Dios: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en las fiestas de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas. Dijimos anteriormente que la fiesta, que la Pascua, los hombres mayores de 12 años estaban obligados a ir a esto. Por eso entonces Jesús los llevan de 12 años, y allí es cuando también tenemos que recordar que no solamente lo llevaron, sino que nos acordamos de esta historia, es porque a partir del versículo 43 de Lucas 2 nos muestra el evangelio de Lucas de que Jesús se perdió, ¿sí? Y dice la palabra de Dios en el versículo 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre, y pensando que estaba dentro de la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyendo y preguntándoles. Y todo lo que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo hemos estado buscando con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les hablaba. Así que entonces, esta es una de las historias, ¿cierto? Una de las que nos narran los evangelistas de que Jesús fue a esta fiesta a cumplir lo que normalmente también cumplían sus padres cada año. Pero ahora entonces, volviendo a la historia de lo que estamos hablando hoy en Juan 2, ahora Jesús estaba volviendo a Jerusalén. Sí, estaba volviendo a celebrar la Pascua. Y ya él había comenzado su vida pública, él ya tenía su ministerio público y él estaba subiendo con discípulos de él. Pero ahora entonces Jesús viene a Jerusalén en un momento muy distinto de su vida. Él va allí porque su vida pública ha iniciado. ¿Y a dónde se dirige? Se dirige nada más y nada menos que al templo. Vámonos al versículo 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Entonces, entendamos más a fondo este versículo o profundicémoslo para que tengamos una mayor riqueza y entendamos qué fue lo que Jesús halló y por qué causó que él tuviera que purificar el templo cuando vio semejantes cosas. Entonces, teniendo en cuenta este versículo 14, tenemos que entender al profundizar que las personas que venían de otras regiones a Jerusalén, todos los judíos tenían que venir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Era obligación para los hombres mayores de 12 años, ¿cierto? Entonces, tenían que venir de donde estuviera. Por ejemplo, Jesús venía desde la Galilea, pero habían algunos otros judíos que vivían mucho más lejos, ¿cierto? Recuerde que como el pueblo de Israel judío
fue llevado hasta Babilonia y se regó por todos lados. Aún aquellos que seguían conservando y viviendo fielmente la religión judía venían desde tierras muy lejanas a celebrar la Pascua en Jerusalén. Entonces, las personas que venían de otras regiones a Jerusalén, les quedaba muy difícil venir con sus propios animales para presentar sacrificios porque la norma era, o la ley era, que el animal tenía que ser propio. Así que habían creado un gran negocio en torno a esto de los animales. El animal entonces se le vendía en el mismo templo para que las personas no tuvieran que traer sus animales desde tan lejos. ¿Cuáles eran los animales que se vendían en el templo? Bueyes, ovejas y palomas, ¿cierto? ¿Quién estaba detrás de este negocio? Es la pregunta, porque esto era un negocio, se había convertido en negocio, y eso es lo que Jesús está atacando, ¿cierto? Jesús está atacando el negocio en el cual se había convertido la casa de su padre. Pues, ¿quién estaba detrás de este negocio? Nada más y nada menos que la persona encargada del templo. Y la persona encargada del templo, el que tenía que velar para que tanto el atrio como el lugar santo y el lugar santísimo estuviera siempre bien acorde a las necesidades, era el sumo sacerdote. Entonces, era el sumo sacerdote quien había dado el permiso para que estos vendedores estuvieran ubicados allí en el atrio del templo, que es la parte más lejana del lugar santísimo. Es decir, pero de todas maneras ya estaban, aunque fuera el atrio, ya estaban dentro de las instalaciones del templo. Recordemos, lo dije ahorita, el templo se conformaba por atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces, al atrio era donde tenían esto. Según unos estudios decían que en la parte del atrio de los gentiles, una parte se llamaba el atrio de los gentiles, allí era donde estaban estas personas. Y este era el que estaba más lejos del lugar santísimo, pero de todas maneras hacía parte del lugar del atrio que conformaba lo que era el templo. Entonces, solamente nosotros imaginar este negocio era un negocio muy rentable, porque el sumo sacerdote daba permiso para vender allí estos animales, pero siempre había un recaudo por permitir que esto se hiciera allí. Así que este negocio era rentable, era un negociazo, porque las personas, pues claro, ¿no? Que me van a cartar con un animal de aquí para allá, más bien voy y lo compro allá. Esto por el lado entonces de los animales. Pero el Señor también nos habla en la palabra de Dios, Juan también nos habla acerca de unos cambistas. Ahora entonces, miremos lo que nos está diciendo Juan también acerca de los cambistas. ¿Quiénes eran los cambistas los cambistas de los que nos está hablando este versículo en el cual estamos profundizando? Estos cambistas eran nada más y nada menos, para que lo entendamos como en palabras de hoy en día, eran el Western Union de hoy, el World Remit de hoy, el Remitly de hoy, el MoneyGram de esa época, ¿sí me hago entender? Esos son los que hoy tenemos nosotros como cambistas. En esa época, ¿cierto? Esos cambistas hacían lo mismo que estas empresas hoy por hoy, las que acabé de mencionar, cómo trabajan. Y ellos no son de mero formales que le cambian a uno la plata. Se la cambian a uno y se quedan con un porcentaje. Poquita, mucho, pero se quedan con ella. Así que entonces, estos cambistas estaban allí también ubicados porque todo judío, oiga, otra ley, todo judío mayor de 21 años debía pagar anualmente un impuesto sobre la construcción del templo. Así que muchos de los que venían de otras regiones, como lo que estamos diciendo, de lugares muy lejanos, pues manejaban otro tipo de moneda y tenían que encontrar la moneda que se recibía en el templo. Así que allí los cambistas aprovechaban, ¿cierto?, para poder cambiar las monedas y ellos se quedaban con la módica suma de un 12% más de más por cambiar la moneda de la cual estaban trayendo. ¿Y sabe entonces también quién estaba detrás de este negocio? Pues la persona que manejaba
todo lo concerniente al templo, el sumo sacerdote. Volvamos a leer el versículo 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Todo esto, estos animales, todo esto hacía parte de la fiesta de la Pascua porque tenían que presentarlo, porque tenían que llevar a sacrificar estos animales. Entonces, el sistema sacrificial, y ojo con esto, que Dios había dado al pueblo era para que se realizara y todo esto tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito del sistema sacrificial que Dios les había dado a ellos? El propósito de esto, ojo con esto, usted que copia, esto importante, era hacer consciente al pueblo de su pecado, de la imposibilidad de relacionarse con Dios por ese estado de pecaminosidad del ser humano y la necesidad de que un ser diera la vida, o sea, el animalito, ¿cierto? ¿Por causa de cuál? De la mía, por causa de la mía. Porque el animal moría y los pecados quedaban ahí. Entonces, un animal perfecto, sin mancha, moría por mí. Su sangre era derramada por mí, ¿cierto? Ahora, ¿qué era lo que había pasado? ¿Qué era lo que Jesús estaba cuestionando? Por lo cual Jesús estaba disgustado, por lo cual Jesús tenía celo en su corazón. Es que todo este simbolismo del cual hablamos, o el propósito de hacer consciente a la gente de pecado y que llevar el animalito que moría era por los pecados de uno, todo este simbolismo, había quedado en el olvido. Ahora todo esto se había convertido en un ritual. Y ese es el problema. Cuando nosotros las cosas de Dios las convertimos en un ritual, porque el ritual es la ruina del cristiano. Ahora, lo que eso significaba había quedado suplantado únicamente a un negocio. Y ahora había un negocio lucrativo por parte del templo, del supremo, del sacerdote y del Sanedrín. Y esto estaba en vez de tener el propósito de entender de que las personas habían pecado y que necesitaban un animal para poderse relacionar con Dios y que era una muerte sustitutiva, esto se había convertido en un negocio, pero esto no era nuevo para lo que Jesús estaba hablando. Si usted y yo, ojo, nos vamos 600 años atrás, oiga, 600 años atrás de lo que Jesús estaba haciendo en este momento, el significado de los sacrificios ya había desaparecido. E Isaías, el profeta Isaías, ¿cierto? Traía este mensaje de Dios al pueblo. Esto es lo que decía Isaías 1, del 11 al 18. Recuerden, esto no era nuevo, solo que por fin había llegado alguien que enfrentara enfrentara esta situación y sintiera celo por la casa de Dios, el mismo Dios convertido en Jesús, encarnado en Jesús. ¿Dónde podemos encontrar esto, lo que les estoy diciendo? De hace ya 600 años el profeta Isaías. Isaías 1, del 11 al 18. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animal gordo. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de macho cabrío. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma, me son graviosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Ya a través del profeta Isaías, el Señor, ya Dios estaba dándole a conocer al pueblo que él entendía que todos estos holocaustos no eran con el sentido que tenía que ser. No era de corazón, eran más de rito, eran más por cumplir y más que verdaderamente entender
que eso era hacerse uno consciente del pecado, de la imposibilidad de relacionarnos con Dios y la necesidad de que este animal muriera para que su sangre, ¿cierto?, fuera rociada sobre nosotros, limpiara nuestros pecados. Ahora entonces debemos tener claro que esta fiesta, la de la Pascua, era un simbolismo, era una sombra, una tipología de la obra de Cristo en la cruz. Sí, Cristo Jesús, el Cordero de Dios, el título que Juan el Bautista le dio, que lo vimos en el capítulo 1, quien con el sacrificio en la cruz, con su sangre derramada, nos libró de la muerte eterna y nos dio vida eterna. Así como la sangre del Cordero del cual estamos hablando ahora libró los hogares esa noche en Egipto o libraba a las personas del pecado, así la sangre de Cristo nos salva de la muerte a cada uno de nosotros. Mire lo que dice el apóstol Pablo, ¿cierto? En 1 Corintios 5:7, donde nos está hablando acerca de cuál es la verdadera Pascua. Dice, limpiado pues de la vieja levadura. Estoy leyendo 1 Corintios 5:7. Dice, limpiados pues de la vieja levadura. ¿Cuál era la vieja levadura? Vamos aquí a abrir un paréntesis. De los ritos religiosos. De eso es la vieja levadura, de lo que traía el sistema religioso de la época. Seguimos, cerramos el paréntesis. Entonces, limpiados de la vieja levadura para que seáis nueva masa, o sea, nuevas criaturas, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, o sea, la verdadera Pascua es Cristo. Ya fue sacrificado por nosotros, dice el apóstol Pablo. Así que no puede haber ningún otro mejor sacrificio que el que Cristo hizo por nosotros. No hay ninguna otra sangre más preciosa que la derramada por Cristo Jesús. Continuemos entonces. Ahora entonces, Juan nos cuenta que Jesús viene al templo y esto fue lo que él entonces contempló. ¿Qué fue lo que vio? En vez de ver la casa de su padre, que era casa de oración, encontró una galería, encontró un negocio, en algo que era tan sagrado como el templo de su padre. Eso fue lo que él encontró. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Vámonos al versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. El Señor entonces cogió todos esos pedazos de lazos que debió haber habido allí en el suelo, con los cuales amarraban tal vez los animales. Y dice la palabra de Dios que construyó un rejo y empezó entonces ¿a qué? A bolearlo por todos lados. Y sacó corriendo a toda esta manada de mercantiles de la fe. Sacó los animales, volcó las mesas de los cambistas. Imaginémonos esta imagen de lo que estaba sucediendo allí en Jerusalén, que Jesús estaba realizando y que estaba llena la ciudad de personas. Hemos hablado que esta fiesta era concurrida. Así que entonces el tumulto, la gritería, las monedas rodando por el piso, la gente tratando de coger, todo mundo gritando, esa manada de animales saliendo por todos lados, indudablemente, familia, esto tuvo que ser la noticia de la semana. Ya es algo entonces que es importante que tenemos que tener en cuenta. Este acto de Jesús lo hizo, el de limpiar o de purificar el templo, lo hizo en el Evangelio. Juan nos lo está narrando al principio de su ministerio, como lo narra aquí Juan. Y también no lo hace una sola vez, lo hace 2 veces, purificó el templo, porque una vez salía Jesús, como que volvían y montaban todo. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. Jesús viene y tratamos como, bueno, sí, ya todo, el Señor vino y nos limpió. Y es como si al otro día volvemos y nos ensuciamos con lo mismo. En la última semana de su vida terrenal, en la semana de pasión, en los evangelios sinópticos nos narra
de que Jesús también purificó el templo y algunos nos colocan un título que dice Jesús purifica por segunda vez el templo. Mateo 21:13, Reina Valera, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Bien hasta ahí. Ahora vamos a extraer las aplicaciones de lo que el Señor está haciendo acá, de lo que encontró en el templo. Hoy por hoy, este tipo de cosas que el Señor encontró en el templo, hoy por hoy lo seguimos viendo en muchas iglesias. Hoy, muchas iglesias han convertido la fe en un negocio. Aquellos, por ejemplo, que dicen pacte con Dios para que reciba. Eso es mero negocio. Pacte con Dios, ¿y quién va a ser el beneficiado? ¿Dios? ¿O usted qué va a recibir con lo que la persona quiere que pacte con Dios? Que llevan a la feligresía para que todo lo que deseen lo organicen con plata. ¿Tiene problemas financieros? Pacte con Dios. ¿Tiene problemas matrimoniales? Pacte con Dios. ¿Tiene problemas de salud? Pacte con Dios. ¿Satanás ha robado lo que le pertenecía? Pacte con Dios. Sí, un negocio completo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, antes de yo venirme para acá, yo, pues, como todos saben, soy de Colombia. Había en el canal 1, si no estoy mal, en el canal 1, habían unas personas que eran como una iglesia y todos hablaban como en brasilero, pues que eran como con acento brasilero. Y ellos tenían un negocio completamente montado, ¿cierto? Y hablaban del aceite ungido traído directamente del huerto de los olivos y lo vendían. Y que era sacado directamente desde el huerto de los olivos. Y el huerto de los olivos hoy por hoy sí tiene olivos, pero son intocables, ¿cierto? Están ahí y eso no van a sacar aceite para venderlo, para hacer mercancía con ello. O también mostraban era el agua que traían del agua del río Jordán. O también colocaban a que las personas llamaran y pagaran a través de la llamada para que oraran por las necesidades de las personas. Y no nos vayamos muy lejos. Hoy por hoy, ¿cierto? Muchas iglesias cobran por las cosas. O sea, algo fúnebre, cobran. Un matrimonio, cobran. Una oración, cobran, ¿cierto? Veámoslo, por ejemplo, también en otras iglesias más grandes. O sea, por ejemplo, si usted manda en la iglesia católica, si usted manda a hacer una misa, hay que pagar por esa misa. Si va a hacer cualquier acto, hay que pagar eso. ¿Sí? No, yo creo entonces que hoy la fe, gracias a muchas iglesias y falsos profetas, se ha convertido en un lucro. Y eso no podemos permitirlo. Nosotros no podemos convertir la casa del Señor en cueva de ladrones. No podemos convertir la obra tan preciosa de Cristo Jesús en la cruz en algo con el cual manipular la gente para levantar plata. No puede ser eso, ¿cierto? No podemos nosotros pisotear el significado de Cristo en la cruz. No podemos hacerlo por solamente la avaricia humana. Nosotros entonces nos tiene que quedar algo claro, y es que en el día del juicio, todas estas personas, falsos profetas, falsas iglesias, falsos evangelios, todos estos comerciantes de la fe tendrán que rendir cuentas delante del Señor. Mire recordemos lo que dice la palabra de Dios en Mateo 7:22-23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y el apóstol Pablo escribe otra cosa más tremenda todavía. Y dice en segunda de Pedro 2, no Pablo, sino Pedro, segunda de Pedro 2, del 1 al 3 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mira que entonces el Señor condena esto fuertemente. Por eso tenemos que ser muy precavidos nosotros en que con las cosas del Señor no se juega. Esto no es un negocio. Es algo tan precioso y es valorar lo que Jesús hizo en la cruz y llevarlo a que las personas lo entiendan, lo disfruten sin tener, ¿cierto? Que decir que para poderlo disfrutar usted tiene que pagar algo de eso. Ahora, también hay otras señales para nuestras vidas con respecto a lo que nosotros estamos orando acá. Los judíos estaban esperando un Mesías que viniera a su favor y los librara de la opresión, de sus opresores, de los romanos. Pero vino el Mesías no a fijarse de las circunstancias externas en que estaba este pueblo, el yugo que sufrían por causa de los romanos, sino que Jesús o el Mesías vino a fijarse de las circunstancias internas. Por eso vino ¿a dónde? Al centro de su fe. ¿Y cuál era el centro de su fe? El templo. Y con rejo en mano limpió el templo. Muchos hoy en día esperan un Mesías que los libre de sus opresiones, pero el Señor está interesado no en lo externo de su vida, entienda eso, no en las circunstancias, no en las circunstancias externas. El apóstol Pablo, por ejemplo, nos dice, sé vivir en abundancia y sé vivir en la escasez, por todo y para todo estoy enseñado, todo lo puedo gracias a aquel que me da la fortaleza. El Señor viene entonces a la vida, al centro de nuestra vida, porque Él está interesado en nuestro corazón. Eso es lo primero que Él quiere trabajar. Eso es lo primero que Él quiere tocar. Recordemos lo que ya vimos en el Sermón del Monte. Jesús no trabaja de afuera hacia adentro. Jesús trabaja de adentro hacia afuera, cambiando primero nuestro ser, nuestro corazón, y que cambiándolo de adentro se puedan reflejar entonces en actos. Y no que hagamos actos hipócritamente sin sentirlos nosotros adentro. Versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. No podemos, vuelvo y reitero, no podemos nosotros leer este evangelio de Juan dejando de lado el propósito del evangelista, que es mostrar a Jesús como el Cristo, a Jesús como la promesa de todas las escrituras y que creyendo en Jesús tengamos vida eterna. Jesús nos enseña que esta acción trajo a la mente de los discípulos, o sea, ¿quiénes eran los discípulos? Hombres judíos, conocedores de la escritura. Este pasaje que acabamos de leer, el celo de tu casa me consume, que es un pasaje escrito en el Salmo 69, que es un salmo mesiánico que apunta a Cristo, o sea, que es un pasaje escrito por David. Entonces, también tenemos que derrumbar algo. ¿Quiénes eran los discípulos de Jesús? Sí, no eran los más capacitados, pero sí eran hombres judíos conocedores de la escritura. No eran personas ignorantes de la escritura, porque la cultura judía desde pequeños le enseñaban a los niños acerca de la ley, porque era un mandato que también dice en la palabra de Dios. Así que dice el Salmo 69:9, dice, el celo por tu casa me consume. Sobre mí han caído los insultos de tus detractores. Jesús, entonces, es el cumplimiento de esta promesa mesiánica. Esto es lo que resalta Juan, que sucedió en la mente de sus discípulos al hacer clic con este Salmo 69, que es un salmo que apuntaba al Mesías. Cuando ellos se acordaron de este salmo, de lo que decía la palabra de Dios, ellos, el evangelista lo que quiere hacer es llevarnos a entender es que los discípulos conectaron esas palabras, ese celo por la casa de su padre,
con el Mesías, porque esas acciones eran propias únicamente del Mesías, del enviado de Dios. Amén. 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 Yo los invito entonces, yo los invito a que oremos y después de la oración, si tenemos preguntas, entonces las atendemos. Listo, vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias por este día que tú nos das para seguir estudiando, meditando en tu palabra, seguir escudriñando, Señor, seguir permitiendo que el Espíritu Santo de Dios nos siga revelando todo lo que tienes en tu palabra para poder, Señor, nosotros crecer, ser edificados. Espíritu Santo de Dios, permítenos guardar esto en nuestro corazón. Permítenos que estas palabras no sean palabras que recibamos emocionalmente y que mañana nos olvidemos. Permítenos hoy entender el celo que debemos de tener por las cosas de Dios. Cuidarnos de no hacer negocio con tu palabra, sino hablar de lo que tú has hecho, de tu obra en la cruz y llevar a que todo pecador se arrepienta y se vuelva de sus malos caminos y siga a Cristo Jesús. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo de estudio, por lo que tú nos enseñas, por lo que tú nos hablas. Sigue instruyéndonos, síguenos mostrando y llévanos a que todo esto haga rema en nuestro corazón. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y nos quedamos en tu presencia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.